Shalom. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Bienvenidos a Beisaya Ministries, Ministerios Casa Olivo, Ministerio del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador. Soy Javier Bacallado y estaremos compartiendo un precioso espacio de tiempo para estudiar una porción de las Santas Escrituras. Estamos ahora en el segundo libro del Pentateuco, esos 5 libros que puso el Señor en las manos de Moisés, en los labios de Moisés, donde estuvo dirigiéndonos en todo momento en sus sabias instrucciones. Estos 5 preciosos libros que forman parte de nuestras Biblias, como se le conoce en griego, lo cual significa libro, y Torah, como se le conoce en hebreo, que significa instrucciones. Estamos en este segundo libro, el cual tiene por nombre Éxodo, el cual en hebreo se conoce como Shemot, que significa nombres. Antes de iniciar este precioso espacio de tiempo, este precioso estudio con el cual el Señor nos bendice para disfrutarnos, regocijarnos en su palabra, debemos entender nuestra identidad. Sí, nuestra identidad como pueblo para poder disfrutar de cada uno de los espacios que este hermoso libro nos regala como luz y perfecta guía. Y es que en este libro, en las Santas Escrituras, el Señor deja bien claro que nosotros somos un pueblo. Cuando le reconocemos a Él como nuestro único creador y recibimos sus instrucciones como una forma de vida. Sí, en ningún espacio de las Santas Escrituras se habla de religión alguna. Eso es un invento de la humanidad. No nos habla por ningún espacio de ningún tipo de secta, de religión, nada que ver con eso. Es un creador perfecto que no se contradice en ningún momento. Y en su perfección quiso siempre tenernos como un pueblo, en unidad, no en división alguna. Y la palabra del Señor es perpetua. Es la misma palabra cuando vemos a nuestro creador en Génesis, como lo disfrutamos hoy en día, y como ya podemos divisarlo, podemos verlos en los libros de Revelaciones, mejor conocidos como los libros de Apocalipsis. Sí, y debemos entender de qué se trata este hermoso libro, este hermoso compendio de sus instrucciones, de su palabra, como en hebreo se conoce como Torah. Sí, este es un libro que tiene todas las instrucciones del Señor, que está concebido como un libro para manejarnos en la vida, para conducirnos en la vida. Y es que podemos entender que si el Creador nos hizo, como perfecto creador, nos debió dotar de un manual de instrucciones para poder transitar en él. Sí, este precioso libro tiene ese objetivo, llevarnos hasta él. Es un libro que nos da instrucciones, nos da referenciales, nos da una perfecta guía, es una luz para poder transitar en este mundo sin hacernos daño y sin hacerle daño a los demás. Es un pacto que es perpetuo. Podemos entender en un pacto como un contrato matrimonial, como en hebreo se conoce como una ketubá, entre el novio, entre el soberano, nuestro rey todopoderoso, y sus súbditos, nosotros, sus siervos, su novia como pueblo. Este manual de instrucciones pretende protegernos, no hay otra finalidad sino que protegernos. Evitar que tropecemos, que andemos de una forma errática, como en hebreo se conoce como hatá, que significa errar, andar en un mal camino. Y es que la Torah nos permite vivir permanentemente en santidad. Y entendemos que santidad es apartado, no es perfección alguna, nada más distante de esa realidad. Santo significa ser apartados para vivir en la palabra del Señor, bajo su cuidado, bajo su protección, bajo sus bendiciones. Eso es lo que significa ser santo, tener la intención, sujetarnos sólidamente a todas las instrucciones del Señor para poder vivir nosotros en bienestar y trasladar ese bienestar a todos cuantos nos rodean. Tenemos que entender también que este libro nos da una referencia hermosísima de que el Mesías venía de un vientre de una mujer judía, una descendiente del rey David. El rey David era descendiente de la tribu de Judá, lo que conocemos hoy en día como los hermanos mayores de la fe, los judíos, sí. Y nuestro Mesías como tal, como esa humanidad donde habitó en plenitud la divinidad de nuestro Creador, cumplió todas las instrucciones a cabalidad del Creador.
incluso desde su nacimiento, pues al octavo día de nacido, como lo ordena el Creador, desde el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 11, fue circuncidado, como se dice en hebreo, fue llevado y se le hizo la Brit Milá, ese pacto de circuncisión, como lo comenta Lucas en el capítulo 12, versículo 21 al 23. De tal manera que el Mesías, desde muy temprana edad, marcó la diferencia, obedeciendo solamente las instrucciones del Padre. O sea, ese Mesías que ha sido concebido por cultos y religiones, como es un Mesías que vino a abolir las instrucciones del Padre, es absurdo. El Señor no se contradice. El Mesías claramente lo deja ver en los escritos de los apóstoles, y los apóstoles fueron todos hombres descendientes de la tribu de Judá, todos fueron judíos. Nos deja ver cómo Él no vino a abolir las instrucciones de su Padre, sino que vino a cumplirlas. Entonces, antes de dar inicio a esta preciosa porción, entendiendo ya que somos parte de un pueblo y que este hermosísimo libro llamado Biblia, llamado Torá en hebreo, no es otra cosa sino que un libro que nos relata todas las instrucciones que nos da el Señor para transitar en santidad, apartados completamente para Él. Podemos entender y disfrutar cada espacio que en Él está expuesto. Entonces nos ubicamos en el tiempo, nos recordamos que el pueblo del Señor estuvo sometido a un imperio, el más poderoso del mundo en ese momento, que era el imperio de Egipto, por 430 años, bajo el mandato de un hombre, el faraón. Moisés, de 80 años de edad, se encuentra frente a lo que se llama el monte Sinaí, conocido también como el monte Joreb, el monte del Creador, y el Señor se le aparece en forma de una zarza ardiendo, un arbusto, en una llama que no consumía este arbusto, y le pide a Moisés, que junto a su hermano Aarón, hombre de 83 años de edad, sirvan de instrumento para liberar a su pueblo del cautiverio de Egipto, el cautiverio de Faraón. Y el Señor tiene en Moisés ese instrumento precioso, la disposición de Moisés, diciéndole al Señor, Hineni, heme aquí, llamado que nos hace a nosotros también, y vemos claramente que no hay edades, señores. Fíjense que este hombre de 80 años fue llamado por el Señor, y la postura de Moisés fue Hineni, que en hebreo significa heme aquí, disposición absoluta. Entonces vemos cómo Moisés emprende esta encomienda del Señor y libera al pueblo. Ya sabemos todo este relato. El Señor emplea todo su poder, evidenciando la supremacía sobre todas esas deidades que tenía Egipto, viendo a Egipto como que sí es el mundo de la oscuridad, la humanidad, con todas sus imperfecciones, como el Señor nos da la libertad absoluta a través de Moisés. Entonces, el capítulo 12, versículo 37, nos habla claramente que parten del pueblo del Señor todos los nacidos descendientes de la tribu de Jacob, de Israel. Todas estas personas que eran descendientes de Jacob salen de ahí. Y el versículo 38 complementa diciendo que también salen de ahí una gran multitud de toda clase de gente. ¡Qué hermoso! Aquí está claramente que no solamente salieron de Egipto los descendientes de Jacob, a quien el Señor le colocaría el nombre de Israel, que sabemos que significa quien lucha de la mano con el Señor, sino que también salió una gran multitud de toda clase de gente. Podemos imaginarnos que todos los que estaban ahí y pudieron evidenciar el poder y la supremacía del Señor, tomaron sus maletas y dijeron, vámonos con esta gente, porque esta gente definitivamente está con quien es, con el Supremo, con el Rey de Reyes. Y salieron todos con todo su equipaje y siguieron al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Israel, junto con todo su pueblo. Y el versículo 49 nos aclara que todos estaban bajo una misma ley, que la misma ley era para los nativos, o sea, todos los descendientes del pueblo del Señor, de Israel, y todos los extranjeros que se adhirieron a ese pueblo, que en la Escritura se establece como prosélitos, todas estas personas que reconocieron al Dios supremo de Israel
y reconocieron sus leyes y sus instrucciones, se hicieron parte de este pueblo. Y así inicia esta travesía por el desierto. Entonces nos encontramos que después de 3 meses de haber salido de Egipto, llegan a los pies del monte Sinaí, sí, el monte Sinaí, donde nos podemos imaginar ese hermoso momento, esa experiencia tan especial que lleva a Moisés a ese mismo monte, el monte Horeb, donde se encontró inicialmente con el Señor y el Señor le dio esa encomienda y en ese momento regresa a ese mismo espacio y esta vez con su pueblo, diciéndole al Señor, Señor, heme aquí, Hineni, tu encomienda fue alcanzada, aquí te traigo a tu pueblo, llevando a la novia del Señor, porque podemos imaginarnos esto, este es el padre que entrega a la novia en brazos del prometido, y es que lo podemos ver así, podemos ver a Moisés como ese padre que lleva de la mano a la novia del pueblo, nosotros, el pueblo del Creador, para entregarlo en manos del Creador. Qué hermoso poder sentir esta comparación, porque realmente eso fue lo que sucedió. Moisés como un padre que recibió la encomienda del llamado de este novio, de nuestro Creador, de ir a buscar a su novia, sacarla de donde estaba y traerla acá, y así hizo Moisés. La llevó en donde, el mismo espacio donde comenzó todo este fabuloso momento de rescate de la novia, de su pueblo, y llevarla ahora a pies del Señor, en el mismo sitio donde se encontró con él. Entonces, el Creador comunica a su pueblo en los labios de Moisés, como dice el capítulo 19, versículo 3, lo siguiente: si obedecen mis instrucciones, su voz, y guardan, observan su pacto, serán pueblo atesorado, o sea, resguardado por el Creador, pues suya es toda la creación, toda la tierra. Serán un pueblo santo, apartado. Entonces, así comienza todo este espacio, ¿no? A lo que el pueblo responde, como dice el capítulo 19, versículo 8, todo lo que el Creador ha hablado, haremos. Eso es la voz de la novia. Me están trayendo delante el novio, el Señor se pronuncia a través de Moisés y el pueblo, la novia, le responde todo lo que el Creador, todo lo que mi novio ha dicho como condición, así lo haremos. Aquí dice, todo lo que el Creador ha hablado, haremos. Entonces el Creador en este momento da instrucciones de preparar a su pueblo como una novia para contraer matrimonio. Así lo vemos en el capítulo 19, versículo 10. Los manda a santificar, a prepararse para este momento tan precioso. Toma 3 días de preparación, los manda a lavar sus vestiduras para su encuentro, y aquí hay un momento simbólico hermosísimo. Y es que esto no tenía otra razón, sino que como todo lo que hace el Señor con este simbolismo de mandar a lavar su vestidura, era que el pueblo sintiera cómo se estaban despojando de toda inmundicia, de todo aquello que no era grato al Señor, preparándose para un momento tan solemne como el momento en que el Señor se iba a presentar con todas sus instrucciones para hacerlo su especial tesoro, para hacerlo su pueblo, para contraer matrimonio en un pacto que sería perpetuo con su pueblo. Imagínense que cuántas personas se encontraban ahí, estaban sobre los 600,000, porque nada más 600,000, dice el capítulo 12, versículo 37, 600,000 hombres eran los que estaban preparados para la guerra. A eso le adherimos todas las mujeres, los ancianos, todas las personas extranjeras que se encontraban en ese momento. Imagínense, entre 2, 3 millones de personas en ese momento tan maravilloso donde todos, como un solo pueblo, estaban a punto de contraer matrimonio, estaban a punto de comprometerse perpetuamente con el Señor. Y vemos como dice el capítulo 19, versículo 16, que al tercer día en la mañana, a primera hora de la mañana, todos se levantaron con un estruendo, con truenos, relámpagos, un fuego, una nube espesa, un humo que brotaba de la montaña, una montaña que se estremecía ante el poder y la solemnidad del Creador, y con un anuncio hermosísimo cual novio que está entrando al altar, porque en eso se convirtió el Sinaí, en un altar. Sí, un sonido de trompeta, en hebreo, shofar. Qué hermoso, uno de los instrumentos más antiguos de viento de la humanidad, un instrumento kadosh, un instrumento santo, porque viene del cuerno de un carnero. Sabemos que el carnero es el macho de la oveja, y esto tiene un significado
muy hermoso, muy precioso, porque sabemos lo que el carnero significa dentro de las Santas Escrituras. Es ese cordero adulto, ¿no? Un animal puro, un animal que tiene una significación hermosísima en todas las Escrituras. Bueno, sí, el sonido de esa trompeta que venía del cuerno de este animal sonaba de una forma permanente, indicando que estaba a punto de entrar el Rey de Reyes ante la presencia de su novia. Como indica el capítulo 19, versículo 16, se estaba presentando el Creador. El Creador le indica a su pueblo, por medio de Moisés, la bendición y beneficio permanente en el cual vivirán por generaciones al amarlo y obedecer cada una de sus instrucciones, como es enfático en el capítulo 20, versículo 6. Entonces, así como que el novio diciéndole a través del padre a la novia, escúchame, mira la bendición que estás a punto de abrazar, con la cual estás a punto de comprometerte. Entonces, el pueblo, ante todo lo que estaba sucediendo, ese escenario, imagínense con todo esto que estaba sucediendo, el monte temblando, el fuego, los relámpagos, los rayos, se hizo de temor, dice las Escrituras, y le piden a Moisés que sea intermediario. Todos estaban llenos de pánico, de miedo, y el capítulo 20, versículo 16, indica eso. Le piden a Moisés, lleno de miedo, de temor, que sea su intermediario ante el Señor, porque están llenos de temor. Y Moisés, con la característica principal de este hombre santo, apartado para el Señor, con su humildad que lo caracteriza, le responde, como dice capítulo 20, versículo 17, que no tenía nada que temer, pues el Creador solo pretendía elevarlos a Él, acercarlos a Él. Sí, qué hermoso. Eso es lo que nos lleva la Torá. Definitivamente este es el nombre que corresponde más a la finalidad de este hermoso libro, que es llevarnos, acercarnos, elevarnos al Señor. Ese es el objetivo de este precioso compendio de las Santas Escrituras, evitándonos errar en el camino, que es lo que se conoce en hebreo como hatá, que es lo que está traducido como pecar. Hatá no es otra cosa sino que errar. Si Torá es acertar al blanco, entendemos que el blanco, el destino final, es nuestro Creador. Hatá es lo contrario, es errar, es no atender las instrucciones, la orientación para acercarnos al Creador. Y eso es lo que pretenden las Santas Escrituras. Entonces el Creador en ese momento proclama sus instrucciones en 10 enunciados, 10 palabras, que es lo que se conoce como Aseret Hadebarim. Aseret en hebreo significa 10, Hadebarim, las 10 palabras. Esto es lo que de alguna manera se ha distorsionado por cultos, por tradiciones, por interpretaciones que no están sujetas a la palabra, señores. No hay mayor bendición que irnos y remitirnos directamente a las palabras. Esto que se ha de alguna manera dibujado como que en este momento el Señor es cuando le entrega las tablas a Moisés con 10 mandamientos, tal cosa no sucedió. Fue en este momento cuando el Señor, habiendo preparado ya la novia, y vemos todos los eventos previos, cuando prepara a su novia, a su amada, a nosotros, a su pueblo, el Señor empieza con 10 enunciados. ¿Qué son enunciados? Son como esos títulos. Son apenas títulos. Así como que mira, te voy a hablar de qué se trata esta relación conmigo. Te voy a dar, como quien dice, la introducción. Y es claro en las Escrituras. Son sus 10 enunciados, sus 10 palabras. Hermosísimo, porque cuando vamos al hebreo, vemos que significa Aseret Hadebarim. O sea, Aseret Hadebarim significa Aseret 10 y Hadebarim palabras. Estas 10 palabras que son simplemente la introducción. El Señor dice, mira, para que sepas que tienes que tener claro que va a sostener esta relación tan hermosa y perfecta que nos va a sujetar en todo tiempo. El capítulo 20, entonces, el capítulo 20 de este precioso libro de Éxodo, de Shemot, como se dice en hebreo, nos habla entonces de la siguiente manera. Así inicia. Habló el Creador estas palabras. Así comienza este capítulo. Habló el Creador estas palabras. Estas devarim. Y es cuando el Señor empieza con sus enunciados, con estos 10 enunciados, que nos damos cuenta que son simplemente títulos, son
una introducción a lo que va a suceder más adelante. Entonces nos dice el Señor que debemos amarle sobre todas las cosas, donde nos hace una clara reseña y enfática: no ídolos, no hay tal cosa, no hay mediación, no hay nada de mediación entre Él y nosotros. Se trata de una relación directa con el Eterno, con el Creador. Y dice además que es un Creador celoso, donde su amor, hay una sola forma de demostrarlo. El amor que tenemos hacia Él solamente se demuestra en obediencia. Y aquí nos habla que por esa obediencia obtendremos bendiciones que no solamente serán para nosotros, sino para todas nuestras generaciones. Que estas bendiciones sujetarán en todo momento, en un resguardo especial, a todos quienes se aferran a ellas. Esas instrucciones son lo que es conocido como los mandamientos. Habla de cuán celoso es el Señor con el uso de su nombre. Y es por eso que los sabios nos dan una referencia de que la forma de referirnos al Creador es Hashem, que significa el nombre, atendiendo que el Señor es celoso con el empleo de su nombre. También vemos aquí cómo el Señor deja claro en estos enunciados la definición de lo que es su día de reposo. Reposo en hebreo se dice Shabbat. No es el día que la humanidad le provoque, que algún culto, alguna religión, alguna secta quiera cambiar. No, el Señor no se contradice y lo define desde Génesis, desde el inicio, donde nos dice que en 6 días Él hizo toda la creación y en el 7º día cesó y reposó. No tenía Él necesidad de hacer esto, es el Creador. Sin embargo, como siempre, en un hermoso ejemplo como Padre, nos dice: mira, ¿sabes qué? Para que veas que hasta yo me someto a esta instrucción, para darte el ejemplo. 6 días trabajarás y harás todo lo que tú quieras en estos días, bajo mis instrucciones, pero este 7º día será un día de reposo conmigo, en mi palabra, en mi amor, en mi cuidado, en mi custodia. Es un regalo que nos da el Señor, una bendición. También nos habla sobre el respeto que debemos tener a nuestros padres, nos habla de no matar, no robar, no mentir, no codiciar absolutamente nada de nuestro semejante, de nuestro prójimo. Nada de lo que tenga nuestro prójimo nosotros debemos codiciarlo. Es entonces en este momento que inicia esta porción con la cual el Creador nos está bendiciendo en este espacio de tiempo. Y inicia de la siguiente manera. El Creador comienza diciéndole a Moisés: estas son las leyes, las mishpatim, las ordenanzas que colocarás ante ellos, ante su pueblo. Mira qué hermoso. Después de hacer estos 10 enunciados, estas 10 formas de introducirnos, el Señor en esta porción de estudio le dice a Moisés: ahora que les he hablado de estas 10 reseñas, ahora nos vamos a ir a un nivel de detalle de qué se tratan todos estos enunciados, como lo dice su palabra, de estas 10 palabras, las cuales yo he antecedido. Entonces, por eso esta parashá, como se dice en hebreo, esta porción se llama mishpatim, porque el Señor comienza diciéndole: estas son las leyes, las mishpatim, las ordenanzas que colocarás ante ellos. Entonces, en este espacio, el Señor da un detalle absoluto de cada una de esas palabras previas que dijo en sus enunciados, de sus devarim, dando una cobertura a un nivel específico que solamente lo hace un ser supremo, misericordioso, donde quiere fortalecer de todas las maneras posibles la relación que va a sostener Él con nosotros y nosotros con Él, ¿verdad? Entonces, este espacio nos va a dar esa luz, esa guía, ese nivel de detalle que el Señor quiere que tengamos para que podamos vivir siempre bajo su protección. Entonces, en este espacio, el Creador nos va a dar detalle de cada uno de estos enunciados, y esta porción va del capítulo 21, versículo 1, al capítulo 24, versículo 18. Esta es la porción de mishpatim, de las leyes y las ordenanzas. Esto es un extenso compendio de enunciado, como lo hace un buen padre, con la intención de cuidarnos, de protegernos como hijos suyos, de establecer
un marco referencial de cómo debemos relacionarnos con Él y cómo debemos relacionarnos entre hermanos. Entonces, esto no pretende otra cosa, sino que cuidarnos y sostenernos en bendición todo el tiempo en este tránsito que tenemos por este mundo, ¿verdad? Caminando de la mano con el Señor bajo sus instrucciones. Y es que este precioso libro no tiene otra intención sino que llevarnos al Señor. En griego se conoce ese término como pedagogo, que es esa persona que lleva al niño a donde su maestro. Bueno, este libro es un pedagogo. Este libro lo que pretende es llevarnos a nuestro maestro, a nuestro rey, a nuestro soberano. Si seguimos sus instrucciones, podremos llegar con él. Podemos evitar errar, lo que se conoce, ya sabemos que se conoce como hatá, que es traducido como pecado. ¿Okay? Estas instrucciones detalladas y específicas, los sabios las agrupan en dos grupos. Instrucciones que son positivas, que es lo que debemos hacer, y las que son negativas, que es las que nos alertan por parte del Señor, que no debemos hacer. Y estas a su vez, los sabios las pudieron agrupar de alguna manera en tres formas, ¿no? Las primeras, los juquín. ¿Qué significa juquín? Los decretos, ¿ok? Estos simplemente son instrucciones del Señor, las cuales se deben cumplir por obediencia. No me importa lo que signifique. Quizás no la voy a entender, pero como buenos hijos, por obediencia la cumplimos. Es como esa instrucción que nos da nuestro Padre cuando nos alerta que no debemos abrirle la puerta a nadie. A nadie es a nadie. Y de repente llaman a nuestra puerta y nosotros nos recordamos esta instrucción. No sabemos por qué, no sabemos quién está detrás de la puerta, pero sabemos que debemos obedecer. No nos interesa cuál era el motivo. Si nuestro Padre nos dijo no abras la puerta, ni siquiera contestamos quién es, ¿verdad? Entonces, esa es la instrucción. Un ejemplo de ello puede ser el consumo de ciertos alimentos, como nos los hace cuando nos hace mención de que no debemos comer animales inmundos, como el cochino, los moluscos, los mariscos. Y hoy podemos entender la sabiduría del Eterno porque tenemos acceso a múltiples medios que nos dan información referencial. Fíjate cómo el Señor, en su perfección absoluta, en aquel momento nos dice: no debes comer cochino, no debes comer marisco ni molusco. Toda esta referencia nos la hace la Santa Escritura. Y hoy tenemos una claridad de cuál era el sentido de esto, porque no hay animal más dañino que el cochino, porque eso es una caja de toxinas. Eso es un animal que no fue hecho para consumirlo, definitivamente. Independientemente que muchas culturas consuman todo lo que camine, como las culturas originarias de la China, que todo lo que camina para ellos es alimento. El Señor nos dice: mira, no, toda mi creación no puede ser alimento. De hecho, este animal, hoy en día podemos ver que además de ser una caja de toxinas, porque su misma piel no permite la liberación de ellas, vive completamente en estiércol, por más que te quieran decir que no, que ese es un animal que se come su misma cría, vive en su porquería, se alimenta incluso en esos espacios tan poco salubles, desasiados, donde hay muchas ratas y todo esto. Los mismos cochinos se comen las ratas, sabemos que las ratas transmiten enfermedades. Bueno, pudiéramos estar aquí un buen rato, ese no es el propósito. Qué bonito es obedecer al Señor cuando el Señor dice: no los comas y no los debes comer. Ahorita estamos haciendo trampa porque nos vamos a la internet y podemos ver cuántas razones de peso hay para no comer este animal y cómo el Señor siempre quiso protegernos. De hecho, las Escrituras siempre hablan del cochino como un animal donde todas estas malas presencias de que el Señor despojaba a la humanidad, todas las arrojaba sobre un cochino. Entonces, ¿cómo podemos comer un animal que el Señor utilizaba para despojar cualquier mala presencia en un individuo y los colocaba en un cochino? Sabiendo que el Señor es la creación perfecta y todo lo hacen con un propósito. Igualmente que, por poner un ejemplo, los camarones, que para muchas personas es completamente delicioso, y hoy sabemos que el camarón viene siendo el equivalente a la cucaracha del mar. Tiene un propósito, que es limpiar todo lo que es el mar, de todas las impurezas, todo esto. Imagínate cuántas cosas hoy pueden existir contaminantes que este animal come dentro de otros desperdicios que hay dentro del mar. ¿Y cómo puede ser esto suculento para cualquier persona? Como el Señor nos dice: oye, no te comas eso. Nos lo digo allá, nosotros teníamos que obedecer, porque de eso se trata en los juquín. Esos decretos, es un mandato del Señor, es un decreto. Dice: no lo debes hacer
y por obediencia. Si de verdad le amamos, lo debemos respetar. No interesa si sabemos el por qué o no. Esa es la mayor forma de demostrar el amor que tenemos a nuestro Creador, obedeciendo a cabalidad todo lo que nos dice sin cuestionar de ninguna manera. Te dice que no lo hagas, no lo debes hacer. Entonces, de esto tratan los Hukim. También clasifica parte de estas instrucciones en unos mandamientos que los llama, se consideran edot. ¿Qué significa edot? Testimonios, son los que hablan de la presencia del Señor. Esto, edot, habla de los moed, que son las festividades del Creador, de los moedín, los tiempos señalados del Creador. Un ejemplo de estos moedín es el Shabbat, el santo día de reposo, que el Señor tiene como un propósito de encontrarnos con Él, escucharle, crecernos, acercarnos a Él a través de su palabra, la cual estudiamos a un nivel de abstracción, nos atraemos de todo el mundo, de todo aquello que pueda estar agobiándonos para escucharle con claridad. Ese es uno de los propósitos hermosísimos del Shabbat. Al igual que nos habla en estas instrucciones de cuáles son esos moedín, esos tiempos señalados, esas festividades establecidas por el Eterno que debemos guardar con un propósito, como esa festividad, esas tres festividades que se nos señala en este espacio, festividades de peregrinación, donde nos invitaba el Señor a ir donde nos encontrásemos al sagrado templo, ¿verdad? El cual se encontraba en Jerusalén. Ahora no hay templo, pero igualito la invitación es a celebrarlo, como es la celebración de Pesach, que celebra, festeja, conmemora la salida de Egipto, de la esclavitud, ¿verdad? Tenemos la celebración de Shavuot, esa palabra en hebreo es traducida como semanas, que son los preparativos previos que tuvo el pueblo del Señor ante el encuentro con el Señor en el Sinaí para recibir todas sus instrucciones. Qué hermoso. Eso conmemora ese momento. Y Sukkot, que nos invita a celebrar el recordatorio de cómo vivimos en el desierto. Sukkot significa cabañas, tabernáculo. Cómo vivimos en el desierto completamente dependiendo del amor y el cuidado de nuestro Creador. También nos habla del año Shemitah, el año de reposo, y es que en la sabiduría del Eterno, esta es una de sus instrucciones. En este espacio vamos a ver cómo el Señor nos orienta a guardar un año de reposo. Sí, nos dice, mira, 6 años se trabajará la tierra, se obtendrá todo fruto de ella, pero el 7º año la tierra también necesita reposar, necesita tener su Shabbat la tierra para que recupere todos los minerales. Mira cuánta sabiduría hay en el Señor. Incluso invita a que en este tiempo todo lo que se haga, todo lo que brote de la tierra será para toda la creación, o sea, todos esos animalitos que están por ahí, para todas las personas necesitadas, todas aquellas personas que no cuentan con recursos, puedan ir a la tierra y tomar todo lo que el Señor dispense de ella sin ningún costo. Esto es parte de la sabiduría del Eterno y es parte de lo que se consideraron instrucciones edot, que dan testimonios de la presencia del Señor. Y luego tenemos en este último grupo, el tercer grupo, el nombre de la misma parashá, las ordenanzas mishpatim. ¿Qué significa eso? Las ordenanzas, que son un conjunto de normas sociales que nos dan una clara reseña de cómo convivir, cómo tratarnos con respeto, nos da reseñas específicas de cómo hacer un trato a los siervos. Es la esencia, esta esencia se sostiene, lo vemos en la Escritura, por supuesto, escrito a ese momento en que fueron registradas estas palabras, pero la esencia de cada una de estas instrucciones se llevan a cualquier momento y espacio del tiempo con una perfección absoluta, porque acá nos dan reseña de cómo tratar a nuestros trabajadores, que si un trabajador tiene una deuda con nosotros y le va a hacer frente con su servicio, la consideración que debemos tener con ellos, ponerle límite a todo, no hacer abuso de las personas que trabajan para nosotros, el trato hacia los niños, hacia los huérfanos, a las mujeres viudas, a las que están embarazadas, a las parejas. O sea, un nivel de detalle que el Señor no se le escapó absolutamente nada. Vemos que lo que vimos en la porción anterior simplemente fueron unos enunciados.
una reseña. Y aquí vemos un nivel de detalle absoluto. Vemos incluso cómo debemos tratar a nuestros padres, a nuestros amigos, incluso a las personas que no son gratas, que debemos tratarlas con respeto también. Que si vemos a una persona que no resulta grata para nosotros en una dificultad, estamos obligados a asistirlas. Y si nos encontramos algo incluso de una persona que no resulte grata para nosotros, debemos retornarla, que debemos cuidarnos. Eso es lo que nos hace santos, lo que nos hace apartados, lo que nos hace diferentes como pueblo del Creador. Ve el trato que debemos dispensarle incluso a las personas que son presas por algún delito. El trato que debemos dar a los extranjeros, incluso el trato que debemos dar a los animales. O sea, son ordenanzas, normas para tratar a toda la creación, a todo. Aquí no se le escapó nada al Señor. Incluso las consideraciones que debemos tener con un animal en su trato, cuando lo estamos utilizando como un animal de trabajo, incluso nos habla de la delicadeza que tenemos que tener y los tiempos que debemos considerar para apartar un bebé de un animal a su cría. ¿Cuánto tiempo debemos tener en consideración para no propiciarle una tristeza a ninguno de los dos, ni al bebé ni a la mamá? O sea, hasta ese nivel de detalle hermosísimo vemos en las instrucciones del Señor, en los mishpatim, en las ordenanzas. Vemos también la responsabilidad que hay ante todo cuanto hagamos, ¿ok? Todo lo que hacemos tiene responsabilidades. Nos habla de la responsabilidad para con los préstamos, bien sea de un objeto o de un dinero, como estamos obligados a devolver ese objeto y en buena forma cuando nos es prestado. Cómo se deben manejar los préstamos cuando se trata de dinero, que no debemos tener usura, que cuando son personas del mismo pueblo del Señor, incluso no está contemplado que se cobre ningún tipo de interés. Hasta eso el Señor lo establece en sus palabras. Imagínense qué nivel tan hermoso de detalle. Nos habla incluso del alquiler, cuando alquilamos cualquier cosa, del cuidado que debemos tener cuando algo se nos es prestado, ¿verdad? El cuidado que debemos tener con las cosas. Las compensaciones, esto es algo de bastante importancia que nos refieren este espacio de los mishpatim, de estas ordenanzas, porque eso es lo que ha sido malinterpretado, hablado como la ley del talión, ese es el nombre que recibe en latín, que no es otra cosa que el código de Hammurabi, que es un código que se estableció en Babilonia a mediados del siglo XVI, donde hablan de que ojo por ojo, diente por diente. Una manera errada de dar a entender las instrucciones del Señor, como que si por accidente o de forma voluntaria tú le dañaste el ojo a una persona, esa persona también te lo debe dañar a ti. Eso no tiene sentido lógico y más para un creador lleno de amor y compasión. ¿Qué beneficio puede tener que si yo te saco un diente, tú me debes sacar un diente? ¿En qué te puede beneficiar eso a ti? En que si yo te hago daño en un ojo, tú me debes sacar el ojo. Eso no tiene sentido. La intención del Señor era definitivamente establecer unas directrices, unos referenciales compensatorios. Que si tú me haces daño en el ojo, le haces daño en el ojo a una persona, debes compensarlo según la importancia que tenga para esa persona el ojo. No es lo mismo una persona que es un constructor, ¿verdad?, que utiliza su ojo para saber si está haciendo todo bien, una misma persona que era escriba, los que registraban todas las palabras del Eterno. No es la misma importancia que tenga el ojo para una persona que solamente hace un trabajo físico, de empujar algo. Entonces, tú debes compensar a esa persona según el daño y el uso que tenga donde tú le has causado daño. Entonces, qué hermoso es entender eso. Y eso no lo estoy inventando yo, eso está detallado en la palabra. No hace falta darle una interpretación, porque eso está bien claro aquí. Habla de un sistema compensatorio, pero a tal detalle que incluso si un animal tuyo, llámalo un perro que tengas tú, por traerlo a este tiempo, en aquel momento era un güey, se salió de tu corral y dañó el corral del vecino, ¿cómo tú debes asumir responsabilidad sobre eso? Si tu perro fue y mordió a alguien, tú tienes que hacerte responsable de eso, tienes que pagar los gastos médicos, cuidar a esa persona que le hizo daño a tu perro. O sea, qué hermoso que esa esencia, esa base la da el Señor en su palabra. Eso es ignorado por muchísimas personas porque los cultos, religiones y todas estas tradiciones manejadas por el hombre llevaron esto a entenderlo como que dio 10 mandamientos en el monte Sinaí, lo sacaron en una película como que si fueran unas tablas y eso no fue realmente. Eso fueron unos enunciados, así como que diciéndole a su novia con la cual está a punto de contraer matrimonio, mira,
te voy a decir por encima de qué se trata esto y ahora te voy a ir a un nivel de detalle extremo de qué se trata esa relación. Tú quieres ser pueblo mío, quieres vivir en bendición, quieres disfrutar de esta preciosa relación del Creador pueblo. Tienes que atender estas ordenanzas. Y vemos aquí cómo está todo eso reseñado. Vemos también cómo establece sanciones para cuando es un robo, cuando es un secuestro, cuando es un asesinato, si fue voluntario, si fue accidental, tú no puedes dar el mismo trato. Un nivel de detalle y de perfección absoluta. Los sabios han contabilizado, se contabiliza en todas las escrituras, que hay 613 instrucciones detalladas. Imagínense ustedes esto y un poco se le ha dado la forma de que son 10 nada más. Eso no es así. Fueron 10 enunciados y luego esos 10 enunciados vienen con un nivel de detalle porque así es el Señor de detallista para que entendamos completamente de qué se trata cada instrucción. Sí, 613 instrucciones, donde 248 son las que son positivas, de qué debemos hacer como parte del pueblo del Señor para vivir en santidad, apartados para Él, con todas sus bendiciones y beneficios, y 365 negativas, que es qué no debemos hacer para cuidarnos, no hacerle daño a los demás. Qué hermoso lo que el Señor nos regala. Entonces, después que han sido detalladas todas estas especificaciones de las palabras del Creador, de las de Barín, de estas 10 enunciaciones, después que se ha llevado todo esto a nivel de detalle, el capítulo 23, versículo 22, nos dice que el Señor le dice a Moisés que le diga a su pueblo, si obedeces los mandamientos, la voz del Creador y todo cuanto Él te instruye, nos protegerá de todo mal y de quien quiera hacernos daño. Y nos previene también de no conducirnos en doctrinas de hombres, siguiendo costumbres, tradiciones, donde parte de eso es postrarnos ante ídolos y monumentos. El Señor nos previene y nos dice incluso que el Creador es uno solo, que si le reconocemos como ese único supremo, todopoderoso, como en hebreo se conoce Elohim, nos hará tener una vida en bendiciones, en sus bendiciones, resguardados de todo mal, de todo peligro, incluso de enfermedades. Eso nos lo dice el Señor. Compartidas todas estas mispatín, todas estas leyes y ordenanzas, mandamientos del Creador con su pueblo, por parte de Moisés, el Señor le dijo, comparte esto con el pueblo. Después que las comparte, el pueblo dio respuesta, así como un novio. ¿Okay? El novio le dice a la novia, él que estaba oficiando esta ceremonia tan hermosa, Moisés en este sentido estaba haciendo como quien estaba oficializando todo esto. En el capítulo 24, versículo 3 dice que el pueblo respondió, todas las palabras, o sea, todas las de Barín que ha hablado el Creador, haremos y obedeceremos. Fíjense qué hermoso. Él estaba dando al pueblo el sí al Creador. En el capítulo 24, versículo 12 nos dice que en ese momento, cuando el Creador le indica a Moisés, después que recibieron estas palabras, el Creador recibe estas palabras de su pueblo, sí, aceptamos y vamos a hacerlo tal cual como tú lo dijiste, es cuando entonces Moisés, el Señor le dice a Moisés, ahora vas a subir a la montaña, ¿verdad?, del Sinaí, para colocar en tablas de piedra todas las enseñanzas y mandamientos. Imagínense esto, es apenas en este momento, y mire qué hermoso, pues todo tiene un sentido. El Señor nos hace la introducción, luego nos va a nivel de detalle como para que no nos quede ninguna duda de las condiciones que Él está estableciendo. Él es nuestro rey, nosotros somos sus súbditos, ¿verdad? Somos sus servidores, somos su amada, somos su novia. Él nos da las condiciones. Mira, de esta manera tú me vas a amar y de esta manera yo te voy a corresponder ese amor. Y nos da todos los detalles. Aquí no fue que fuimos engañados al altar, esas cosas que hace la humanidad. No, el Señor es tan claro que me dio las especificaciones, me dio esas 10 enunciaciones, luego me llevó a un nivel de detalle hermosísimo y me pregunta, mira, ¿tú quieres vivir bajo esta bendición? ¿Quieres vivir bajo este presente que yo te hago de cuidarte a ti y a todas tus generaciones? De todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad. ¿Y qué contestó el pueblo? Sí, aceptamos lo que nos está diciendo, vamos a obedecerlo. Vamos a concretar este pacto. Y en ese momento es cuando el Señor le dice a Moisés, sube, vente. Ahora sí vas a subir y vamos a colocar todo lo que hemos hablado en tablas de piedra. Todas las enseñanzas y todos los mandamientos. Entonces Moisés se prepara a subir
a la cima de la montaña y encarga a Aarón previamente el cuidado del pueblo del Creador mientras él va a estar ausente. Era la responsabilidad de este hombre. Estaba cuidando todos los sentidos. Voy a subir, el Señor me llamó, por favor encárgate del cuidado de mi pueblo con responsabilidad. Dice las Escrituras en el capítulo 24, versículo 15, que en este momento el Creador posó su gloria sobre el Sinaí, cubriendo las montañas de nubes por 6 días. Y el séptimo día, miren qué hermoso, porque no hay casualidades. Fíjense esto, por 6 días cubrió de nubes. Esa es la humanidad. Fíjate cómo el Señor nos dice que en 6 días vamos a estar en el mundo, vamos a estar haciendo todo lo que el mundo hace. Y aquí dice que el séptimo día llamó a Moisés. El séptimo día, ese día de reposo, el Shabbat, el Señor nos llama como llamó a Moisés. ¿Para qué? Para hablarnos de en medio de esas nubes, en medio de esa humanidad, de ese mundo, como lo dice aquí. Llamó a Moisés y del medio de la nube le dijo, ven, acércate. Así, el séptimo día, no cualquier día, ¿no? Y aquí vemos en el capítulo 24, en el versículo 17, cómo se aparece el Señor, cómo se nos aparece en el Shabbat. Qué cosa tan hermosa, porque fue ese día que el Señor se apareció entre las nubes y lo llamó. Aquí dice este capítulo, el 24, versículo 17, que la aparición de la gloria del Creador era como un fuego consumidor en la cima de la montaña, ante los ojos de los hijos de Israel. Todas esas personas fueron testigos de lo que ahí sucedió. Esto no es un invento, esto no es un relato de ciencia ficción. Señores, cualquier culto, religión o secta que está basado en lo que dijo alguien, que lo dijo un profeta, que lo dijo, lo que tú quieras inventar, no tiene este nivel de testigos para lo que estaba sucediendo acá. Este matrimonio del pueblo del Creador con el Todopoderoso. Y aquí dice el versículo 18, en ese momento entonces entró Moisés en medio de la nube, subió a la montaña y permaneció Moisés en la montaña durante 40 días y 40 noches. Aquí no hay casualidades, señores. Y con esto concluye este precioso estudio. 40 días y 40 noches permaneció Moisés, hombre santo apartado para el Señor, escribiendo, ¿verdad? Así como un niño que el Señor toma tu mano y te ayuda a escribir todos los mandamientos, todas las ordenanzas que ya compartió previamente con su pueblo. Es en este momento, 40 días y 40 noches, donde el Señor plasma en estas piedras todas sus instrucciones. Qué hermoso. 40 días, 40 noches. El mismo tiempo, ¿verdad? 40 días que el Señor llevó al Mesías a someterse 40 días en el desierto, siendo él la representación humana viva a plenitud del Creador. ¿Cómo se sometió 40 días al desierto para vivir de una forma ejemplar, como reseña que sería para el mundo, de que hasta él, siendo un hombre santo, completamente santo, sin ningún tipo de pecado, y ya sabemos que eso significa jatá, sin ningún tipo de forma errática de andar por la vida, se sometió a eso para decirle a la creación, mira, hasta mi plenitud hecha hombre, estuvo 40 días sometida a pruebas donde la única forma de salir victorioso fue sujetarse a la palabra, como dijo el Señor, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que viene del Creador. Qué hermoso. Quiero, antes de concluir, hacer una plegaria atendiendo la importancia que tienen cada una de las reseñas del Creador en nuestras vidas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemishvotah. Bendito seas tú, Señor, Creador del universo, Rey soberano de nuestras vidas por toda la eternidad, que nos has bendecido, nos cuidas, nos guardas y nos proteges a través de cada uno de tus preceptos, Señor, de tus mandamientos. Que seas tú y solamente tú empoderado en nuestras vidas, Señor. Que seas tú en cada palabra, en cada pensamiento, en cada acción, en cada reacción, en cada emoción, Señor, que hable y dé testimonio de ti, porque solamente teniéndote como ejemplo, como luz y perfecta guía, podremos tener claramente tu propósito, permitiéndonos ser siempre fieles a tu palabra, vivir en tu dulce y perfecta voluntad y alcanzar
todos los corazones y almas, Señor, que estén sedientos de ti. Líbranos y apártanos de todo mal, resguárdanos y protégenos y ocupa por completo todo nuestro ser. Amén. Todo cuanto te lo pedimos solamente por los méritos de nuestro amado Mashiach. Amén. Qué hermoso es vivir con esta sensación tan plena, tan dulce, que nos da seguir las instrucciones del Señor. Que la paz inigualable del Padre Eterno siempre ocupe por completo sus almas y corazones. Shalom.